En una mirada retrospectiva, desde el año 2006 más o menos, cuando hice mi primera muestra en galería, en Belleza y Felicidad, es que veo que persiste en mi trabajo el investigar alrededor del paisaje y de fantasear alrededor del paisaje, de alucinarlo. También del uso de materialidades frágiles, muchas veces como soporte. Para mí el trabajo con la figuración o con lo que se entiende como lo figurativo tiene que ver con la posibilidad de trabajar con una fuerza simbólica, con cargar de fuerza simbólica las imágenes, además de un potencial narrativo encriptado, ¿no? Congelado, detenido. En esos primeros años también empecé a pintar con una estética más tenebrista, más barroca, un poco grotesca y en ese grotesco también absurda. Creía que toda esa combinación un poco daban cuenta de que la representación, como yo la estaba haciendo en ese momento, era una puesta en escena, una ficción, y por lo tanto la metáfora del teatro, la presencia de la imaginería teatral, era una manera de hacerme consciente y hacer consciente de ese elemento, que toda pintura de representación es simulación, es ficción, es un intento de mentir, y al hacer consciente de eso y hacer consciente de eso hay algo que se abre. La pintura se vuelve una máquina cuyo mecanismo está a la vista, y eso me empezó a interesar cada vez más. Y en ese sentido empecé a probar cosas, como en este caso una serie de pinturas que intentaban ser instalaciones artísticas, o el señalar la ficción siempre con elementos que refieran al mundo de lo teatral, al mundo de la ficción. Entonces, siguiendo esa lógica, digamos, la mejor pintura debería de no parecer pintura, ¿no? Y en eso también traté de ver hasta dónde yo podía hacer que un trabajo pase desapercibido. Llegué a hacer una muestra que casi no se veía que estaba, y eso me pareció interesante, algo que se funde con su entorno, está ahí, no está, y en ese no estar es que funciona de una manera óptima, ¿no? Como representación. La pintura también intenta hacer lo que no es, ¿no? Un trabajo sobre papel. Una pintura al óleo trata de ser una acuarela sobre papel, que quizás en este caso, por ejemplo, con un cigarrillo pegado, o algo tridimensional, un objeto sobre una pared. El objeto no está, pero está la pintura en su lugar. Y aunque se falla en reemplazar al objeto, la pintura tiene una carga simbólica que el objeto no tiene. Al tiempo me parece que ya necesité un poco experimentar por fuera, ¿no? del plano. Y el objeto apareció y lo teatral se volvió un poco más corporal y las escenas pintadas empezaron a aparecer físicamente, a veces en tamaños diminutos, hechos con materiales frágiles como cartón, como siempre. Me parecía que esa tensión entre pintura, objeto, simulación, disimulo, pasar desapercibido, había algo de todo eso que condensaba la miniatura, y empecé a probarlo, ¿no? Pinturas que ya pusiesen al límite la posibilidad de observarse, la representación puesta en tensión hasta dónde puede llegar la figuración, en el caso, como en este video que me costaba mucho ponerle en foco por el tamaño tan pequeño. A mi modo de ver, la miniatura tiene varios elementos. Por un lado, su pequeñez, su fragilidad. Yo las hago en cartón, además. Son objetos, su objetualidad es importante. Genera una situación de intimidad con el espectador y además ponen a prueba el límite de lo observable y de lo pintable. Todo eso me sigue interesando un montón. Mi trabajo también tiene una deriva más gráfica, con otro tipo de exploración, siempre ligando los problemas. En este caso, lo que no se puede ya representar, para insistir con la palabra, ¿no? Tomar eventos artísticos, obras de arte que no fueron fotografiadas ni filmadas, no hay registro de ellas, e intentar hacer ese registro. Poder darle imagen a lo que ya no tiene imagen, que solo es relato, que solo es mito, que solo es una historia oral. El proyecto antes trata de ponerle entonces imagen a lo que ya no tiene, que tuvo y desapareció. Un intento imposible, un poco destinado al fracaso, pero sabiendo que en ese intento pasan otras cosas. Las obras seleccionadas para ser representadas, hacerles el nuevo registro, son todas de
artistas argentinos y argentinas. Y surge para mí una pregunta importante en relación al ser un artista en este territorio y qué significa. Siguiendo con esa idea de darle imagen a lo que no se conoce o lo que no se conoció, es que armé un cuestionario anónimo online que aún se puede consultar, se puede completar, donde la gente daba información sobre la apariencia física de su rostro. Y a partir de esas respuestas armé, dibujé 50 retratos de personas que eran anónimas para mí. Me encanta experimentar el hacer imágenes desde el lugar de la imposibilidad y ver qué pasa a partir de eso. Ya ahora, más cerca de lo que estoy trabajando en este momento, empecé a pensar o a buscar o indagar qué tipo de material me podría servir para salir un poco al espacio, manteniendo la cualidad de la pintura, del óleo por ahí principalmente. Encontré que la cera y la plastilina después eran dos materiales que de alguna manera en su plasticidad todavía me evocaban a mí cierta cualidad sensual, sensible de la pintura al óleo, además de poder ser un material de color o de pintárselo encima. Y digo salir un poco al espacio porque la idea era desde ahí tratar de hacer un tipo de obra que no pudiese definirse del todo como pintura ni del todo como escultura. Pensaba mucho en el bajo relieve policromado como orientador para empezar a hacer estos trabajos. Volvió a aparecer en mi trabajo una materialidad frágil con mucha fuerza. La plastilina, que es tan sensible a la manipulación, igual que la cera, cartones, hilos, ramitas, palitos, papeles, etc. Un montón de materiales muy sensibles a la manipulación y a las temperaturas. Esa cualidad, esa sensación de que la obra enfrente es frágil, de que si la tocas se puede romper, de que puede durar muy poco, creo que carga también a los trabajos de una obra particular, muy sensible y muy íntima también. Siento que es un lugar más real, es el lugar de la fragilidad que tienen los cuerpos y los materiales y las cosas. Y bueno, los motivos, el paisaje, alucinar el paisaje, usarlo para fantasear y dentro del paisaje específicamente la pampa. Y un elemento característico para mí de ese paisaje es el cielo y dentro del cielo la nube. Lo más estable, lo más aquietado es la zona de la tierra. El cielo, en cambio, es un escenario y las nubes como actores son una suerte de enormes esculturas blandas, móviles y efímeras. Siento y pienso que para mí la pampa es una idea introyectada desde siempre como argentino en relación a nuestro territorio, un lugar característico, y por eso fantasear y alucinar esa idea es un poco pensarme y repensarme como argentino y como artista en este territorio. Esto que ven acá es un fragmento de uno de mis últimos trabajos, es un video. Y bueno, las escenas y lo escénico, el relato antes fijo, ahora empieza a tener movimiento. Durante la cuarentena también aproveché el aislamiento para investigar un poco lo digital. Y estos son unos primeros trabajos donde imprimo imágenes digitales y luego pinto con óleo encima de ellas. Y hasta acá creo que puedo decir que he hecho un resumen de mi trabajo a lo largo de los años. Se podría hablar mucho más, pero me parece que como introducción es suficiente. Gracias por escuchar, les mando un saludo muy grande y hasta siempre.